Llegando al aeropuerto, me quedo dormido y el 26 de agosto del 94 cambió mi vida. Para mí y para mi familia y para la gente que me quiere. 20,000 personas al año se mueren en México por un accidente vial. Contarles que el accidente no es nomás estar en silla de ruedas, es todo lo que significa vivir en silla de ruedas. Y no lo creo. Se me pasó la vida en un segundo, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En un episodio más de su podcast Al Toro por los Cuernos con Luis Montes de Oca, su servidor y amigo. En esta ocasión, como siempre, con un gran invitado. Un invitado que tuve la fortuna de conocerlo casualmente en el año 2009, hace 16 años, y que hoy, después de varios años, nos hemos reencontrado y me encantó la oportunidad de poder compartir y ahorita les iré platicando de qué se trata. Con nosotros, León Coronado. León, un gustazo que estés con nosotros en Al Toro por los Cuernos para platicar con la gente, platicar tu experiencia de vida y platicar todo lo que tienes que compartirnos. No, hombre, pues muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Muy contento de volverte a ver, de estar otra vez en contacto y de estar con tu público para hablar de muchas cosas. Padrísimo, pues sin más ni más, vamos a darles, voy a dar un pequeño preámbulo nomás para poder platicar con ustedes. León, como todos los jóvenes, un joven inquieto, estudiante, que sale de fiesta, que va a los lugares, a los conciertos, con los amigos, en su momento a los antros. Y León tuvo una circunstancia apenas a los 19 años de vida. Tuvo un accidente que cambió su vida para siempre. Y había dos maneras de enfrentarlo. Una, lamentándose de por vida, quizás quejándose de por vida y quizás desaprovechando todo lo que todavía le tenía la vida por delante. Y la otra, entender las circunstancias, asumirlas, digerirlas y con resiliencia sacar algo positivo y algo grande para su vida y los días que Dios tenga para él todavía aquí por delante. Muy interesante el testimonio. Ahí es donde yo me enganché en amistad con León, pero yo prefiero que sea él quien nos platique, porque en esta historia que les cuento hubo de todo. Hay una etapa deportiva muy interesante en donde representó a nuestro país con gloria. En fin, que León sea el que nos platique. León, quise hacer esta pequeña introducción porque son podcasts de 30, 40 minutos que nos diera el tiempo para que la gente te conozca. Sí, Luis, muchas gracias. Pues sí, tenía 19 años, acababa de salir de la preparatoria, ya estaba iniciando mi carrera de mercadotecnia. eh, y llegan mis primas de Culiacán, me hablan, León, vámonos de antro, sí, vámonos de antro. Mis papás no estaban, se habían ido a un torneo a ver mis hermanas a México, entonces estaba solo en mi casa. Llegan mis primas, nos vamos al antro, yo iba manejando. eh, Como yo iba manejando, salimos del antro. Yo no tomé mucho, tomé una copa a la hora, como puedes, como los chavos podemos tomar para no emborracharnos, es una copa por hora. Así tomé. Y estaba totalmente sobrio. Fuimos a mi casa al after y ya no estaba, como no había nadie en mi casa, pues ya abrimos una botella. Y como yo ya no iba a manejar, dije, pues no importa, vale. Pero algo pasó con mis primas y mis amigos, que me dijo mi prima, León, llévame al hotel. Sabes que estás loca, no voy a manejar ahorita. Te pido un taxi. Ya les pido un taxi, se fueron. Pero cuando tomamos más de una copa por hora, nos intoxicamos y empezamos a pensar y a hacer cosas que no hacemos ni pensamos que cuando estamos sobrios. Y se me ocurrió irme a México. Y les dije a mis amigos, ¿quién me acompaña a México? No, pues yo. Sale. Eso eran como las 3 de la mañana. Les dije, amigos, ¿sabes qué? Vamos a tomar café, a dejar que se nos pase el alcohol tantito y nos vamos a las 6 de la mañana. Sale.
Íbamos muy rápido al aeropuerto, sin cinturón de seguridad, exceso de velocidad, sin haber descansado, después de haber consumido alcohol. Tenía todos los factores que necesitaba para tener un accidente. Nomás me faltaba andar con el celular. Pero en aquel tiempo, hace 30 años, no todos tenían celular. Eh, Llegando al aeropuerto, me quedo dormido y el 26 de agosto del 94 cambió mi vida. Para mí y para mi familia y para la gente que me quiere. eh, Principalmente pues para mis papás. Yo, después de un año de operación, le dije a mi papá, papá, no se pudo hacer nada, tengo que hacer mis cosas así como estoy, a echarle ganas. Entré al ITESO, acabé la carrera de mercadotecnia y pues empecé a trabajar. Me dieron un coche, me lo adaptaron para que yo manejara con las manos. eh, y me encontraron, mi papá me encontró un trabajo en Super La Playa, perdón por el comercial, y me dice un día, oye, acompáñame a Super La Playa, vamos, pero llévate tu coche, ok, vamos con mi coche. Y me dice, es que entra porque voy a subir unas cajas y quiero que hables con el dueño para decirle que a ver si tienes chance para tener un trabajo. Yo, papá, no, tú ve, aquí te espero, sale. Y llega bien contento mi papá, me dice, ¿sabes qué, Leo? ¿Qué crees? Pues Carlos Carrillo, el dueño de aquí, está buscando a alguien de mercadotecnia que sepa inglés y computación. ¿Cómo ves? Y yo, papá, qué suerte. Yo tengo un amigo, le digo, dice, ¿sabes qué? No inventes, bájate. Ya me bajé y pues empecé a trabajar ahí. Pero también había entrado al deporte. Entré en natación, dije, pues estoy alto, la puedo armar. Me toman pruebas y cuando me aviento dizque, a pasar la alberca, pues ahí estuve chapoteando un rato, me cansé y fatal, casi me ahogo, me sacaron. No, no, esto no es para mí. Entré al básquetbol, dije, pues estoy alto, llego de tres. Un día en un entrenamiento llega un chaparrito, me choca, me avienta, me tira de la silla. Dije, no, esto es para hombres. Y pues no. Entré conocí el tenis de mesa y empecé a jugar y empecé a aprender. Y pues ahí fue cuando me quedé del deporte. Fui campeón nacional muchos años. Fui, Campeón nacional. sí, campeón nacional 13 años consecutivos. Eh, en el Panamericano de Mar del Plata 2003 quedé en tercer lugar. En el Panamericano 2007 quedé en segundo lugar en Río de Janeiro. Y aquí en Guadalajara tenía la mesa puesta para quedar en primero. Lamentablemente había fallecido el brasileño que era campeón panamericano de cáncer. Yo ya había aprendido a jugar mejor. Un mes antes en Costa Rica fue el internacional, fue el mundial de tenis de mesa y quedé en tercer lugar. En tercer lugar del mundial. Sí, no está clasificado como mundial. Es un abierto internacional que puede ir cualquier persona de cualquier país. Los mundiales, nomás van los primeros 10 del mundo de cada 4 años. Pero de todos modos sí estaba medio pesado, medio complicado el campeonato y quedé en tercero. Y bueno, si le había ganado a los europeos, a los chinos, pues estaba fácil para ganar aquí en Guadalajara. Pero llego al Panamericano, ya yo con toda la preparación y toda la mentalidad, y me anuncian, y de México, León Coronado. Y salgo, y estaban, pues, medio mundo, todos disfrazados con uniformes de Vamos León, vamos México. Estaban mis papás, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, mis novias, mis exnovias, bueno, todo el mundo. Me puse muy nervioso. Llegué a la semifinal contra Estados Unidos. Tuve match point para pasar a la final. Jugué por el bronce contra Brasil. Tuve match point para ganar el bronce y perdí. Y después de mucha presión de mis amigos, de mi familia, de que yo tenía carrera, que tenía que ponerme a trabajar, dejar mi pimponcito, pues ya, lo hice, caí, renuncié al tenis de mesa
Me retiré. Pero para esto no te retiraste de cualquier manera, lograste todos los campeonatos nacionales que mencionaste. Un panamericano, tercer lugar panamericano, un segundo lugar panamericano y un tercer lugar en este internacional que señalas y haber llegado a la semifinal en el Panamericano de Guadalajara. Sí, pero nunca llegué a ser número uno. Y es algo que también em, dije, viendo mis facultades que tenía, el apoyo que tenía, el tipo que tenía a mi edad, era muy difícil llegar a ser número uno del mundo. Y tenía más oportunidades de trascender de otra manera, tal vez más importantes que el deporte. Y fue cuando me preparé en el tema de prevención de accidentes viales y empecé con otra vida diferente. Ahora hablar con los chavos, con la gente y empezar a salvar vidas, a concientizar a las personas que todos podemos tener un accidente, que lo único que necesitamos para tener un accidente es pensar que no nos va a pasar un accidente. Hay mucha gente que sigue manejando con el celular y lo hace porque cree que no pasa nada. Por algo está prohibido. Claro. Pero qué interesante porque yo, perdona que haga esta pausa, pero nos lo platicaste de una manera muy rápida, pero muy concisa al mismo tiempo. Pero yo sí quisiera puntualizar cómo viene el accidente y rescato que dijiste 1 año de intentos con mi papá, operaciones y operaciones, sin contar en el momento inmediato el peligro entre la vida y la muerte en esa batalla de 45 días en terapia intensiva. Después viene ya una situación donde ya la vida no peligra, pero es el esforzarse a través de cirugías y operaciones por recuperar el caminar. ¿Y cómo fuiste tú quien toma la decisión y dices, papá, yo ya no voy a caminar? Tengo que aprender a vivir así. Y a partir de ahí, pues tus intentos, ¿no? Dices, voy a ser nadador paralímpico. No, no se te dio. Dices, voy a ser jugador de básquetbol paralímpico. No, pero lograste encasillarte en el tenis de mesa, en el ping pong, como lo conocemos todos, y los logros, aunque tú señalas que no fuiste el número uno y lo puedes minimizar un poco, creo que todos los que te estamos oyendo comparten conmigo, habla de una resiliencia, habla de un esfuerzo. Y luego a partir de ahí dices, ya se acabó esto y ahora me voy a dedicar a hablar y a entender del tema de los accidentes viales, accidentes, causa y efecto para las juventudes, para la gente, para salvar vidas, mencionaste. La verdad es que este pequeño resumen que acabo de hacer de todo lo que nos contaste dimensiona de una manera muy importante pues el testimonio y el esfuerzo que hoy haces, porque hoy das conferencias. Sí, ahora doy pláticas con los chavos de las empresas, con los chavos de los colegios, de las escuelas. Les hablo del alcohol, les hablo del celular, les hablo del cinturón, les hablo del exceso de velocidad, les hablo de todas las causas por las cuales pasan los accidentes que se pueden evitar. Les hablo también de que pues tienen todo para estar contentos, para estar felices, que caminan, que sienten, que pueden ir al baño normal. Por ejemplo, una de las cosas que tuve que enseñarme es a dominar mis esfínteres. Antes usaba pañal, cuando recién salí del hospital, usaba pañal y tenía mi sonda permanente con la bolsita de pipí y la vaciaba y así. Mucha gente no sale de su casa porque así está siempre. Nunca se mejoró, nunca salió de eso. Eh, Tú aprendiste a yo aprendí usarlos, solo, sí, a el ejercitarlos. doctor no nos de ejercitar, es de, ¿cómo te puedo decir? Yo para hacer pipí me tengo que meter una sonda con las manos totalmente limpias y con guantes para no tener una infección. Porque si me da una infección en el riñón se puede complicar y hasta me puedo morir. Eh, si no sientes del ombligo para abajo, que es donde, mi lesión, de donde es mi lesión, pues no sientes cuando vas a ir al baño. Yo dejé de sentir y vivir muchas cosas. Eh, aprendí empíricamente, porque no hay un método científico empíricamente, a dominar mis esfínteres.
cada cuerpo es diferente y reacciona de forma diferente. Y yo aprendí que cuando me da un dolor aquí, tenía que ir al baño. Me tocaba y estaba duro, tengo que ir al baño. Eh, y con el tiempo me fui quitando el pañal, no quitando pañal, dejar de usarlo. Eran unos pañales, unos pampers súper grandes, pues que se te veían así la ropa fea y se daban cuenta que la gente que tenía pañal. Ya después hicieron otros más chiquitos, más confortables, menos bulto. Menos voluminosos. Ajá, ajá. Pero de cualquier forma, con cualquier cosita que te salga de pipí o de popó, se nota. Y es muy incómodo. Mucha gente no sale de su casa por lo mismo, porque no tiene la chance de dominar sus esfínteres. Y aparte, si hubiera chance de dominarlos, pues no hay baños accesibles para personas con discapacidad. Tienes que ir a plazas como plaza, no sé, plaza, galerías o tipo, para que haya baños especiales con grandes para personas Sí, con no discapacidad. cualquier centro comercial. Hay un Ujú. tema social ahí también importante, Sí, sí, ¿no? Es sí. que estamos entrando apenas en esa era que en otros países del mundo pues tienen ya años con un respeto y un lugar y una atención especial eh, para quienes, como en tu caso, viven en una silla de ruedas, porque literalmente viven en una silla de ruedas. Y tú, esas son partes que sí el mundo, sí la sociedad pudiera regular y hacerles más fácil la vida, porque la parte de la decisión, de la entereza, la fortaleza, la resiliencia para decir, hay quienes se quedan en su casa y no salen, tú aprendiste a salir, aprendiste a controlar tus esfínteres, pero no solo eso, sales para compartir con jóvenes, compartir en empresas a los trabajadores, etcétera, para mantener esa chispa, esas ganas de seguir dando un testimonio que ayude a otros. Y a veces la sociedad descuidamos un poquito y decimos, bueno, León desde su barrera está haciendo todo lo que puede. Y la sociedad, vemos que abren un restaurante nuevo y no tiene una rampa para minusválidos, o no tiene un baño para silla de ruedas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer todavía en ese sentido. Tú desde ese lado, desde tu lado, ¿cómo percibes todo esto? ¿Hay evolución? No, no. Aquí la principal dificultad de vivir con discapacidad en México es saber que México también está discapacitado para las personas con discapacidad. O sea, la principal dificultad de vivir con discapacidad es vivir en un país discapacitado, con una sociedad discapacitada, con un gobierno discapacitado, entre comillas, pues. No hacen las cosas porque no quieren, porque no les importa. Es una sociedad egoísta, somos una sociedad egoísta, hay un gobierno egoísta, no hay personas con discapacidad en el gobierno. Las que hay no están preparadas y ni siquiera tienen la intención de ayudar a las demás personas con discapacidad. Yo estuve trabajando en dos... A qué lo atribuyes? ¿Es un tema regulatorio? ¿Falta legislación y respeto, una vez habiendo legislación, por Faltan el leyes, cumplimiento de la norma? sí faltan leyes y las leyes que hay no se respetan. Pues es casi casi nulo el apoyo o la posible reintegración de las personas con discapacidad a, a salir adelante, a la vida cotidiana. Eh, las calles, las banquetas, aquí en esta colonia que es de las chidas de Guadalajara, están intransitables para la silla de ruedas. Intransitables. Sí, bueno, al ratito vamos para allá para que veas cómo están las raíces eh, afuera de las banquetas así como rampas, no se puede transitar. Muchos coches se ponen, aparte de las barreras arquitectónicas, están las barreras de las personas que De no, las conductas humanas, ¿no? El que se exactamente, estacionó y no respetó la rampa. sí, sí, y es un sinfín de cosas de que ya las normalicé yo, bueno, pues ya, ¿qué puedo hacer? Pero no está bien que las normalice, pero que si las normalizamos, va a seguir pasando lo mismo. Yo me he metido al gobierno a trabajar, he trabajado con el gobierno, estuve en el diseño universal, en el DIF Jalisco, adecuando muchos lugares públicos y privados para personas con discapacidad, de cualquier discapacidad, ya sea auditiva, visual.
eh, motora, intelectual y mental. Y lo pude hacer cuando estaba el tren ligero, digo, el macrobús. Yo fui el que adecué todo para que se pudiera subir cualquier persona con discapacidad. Le faltaba sí al camión para poder estar junto a la banqueta. Y me dice uno de los ingenieros, pero falta poquito, o sea, qué tonto. Si tú fueras la persona que necesitara que estuviera junto, ¿no lo harías? Sí. Ah, pues hay que hacerlo. Claro. Y lo dejamos de hacer porque no nos importa y porque no lo necesitamos nosotros. Pero si ya trabajas como funcionario público, como gobierno, tienes que pensar en todos. Eh, Me imagino, y me atrevo por eso a hacer esta pregunta, que como has dedicado a estudiar y has dedicado a desarrollar en el tema, como una manera, qué increíble, de tú devolverle y tú darle algo a la comunidad cuando la comunidad no lo da, siento que debería de ser al revés. Pero por lo mismo que te has dedicado, debes de tener estadística. Dos estadísticas que sea yo preguntarte. Una en relación a los accidentes. ¿Qué porcentaje, existe alguna estadística de los porcentajes eh, de accidentes que provocan una discapacidad permanente? Y la otra, ¿existe una estadística del porcentaje de accidentes que pudieron ser evitados? Sí, bueno, el 90% de los accidentes pueden ser evitados, pudieron ser El evitados. 90% en Sí, esa escala. 20,000 personas al año se mueren en México por un accidente vial. 20,000. El doble quedan con una discapacidad permanente. O sea que hay 40,000 personas con discapacidad para siempre en México cada año. Y es un número que sigue en aumento. 40,000 personas más con discapacidad viviendo en un país con una sociedad discapacitada. Es muy difícil. 40,000 más por año. Sí. Por año. ¿Existe algún censo, existe algún dato que nos refleje cuántas personas? Y hago la pregunta porque esto nos llevaría al tamaño de falta de conciencia tanto de la sociedad como de quien nos gobierne, cuando conozcamos esta cifra de qué número es la cantidad estimada de acuerdo al último censo o al último dato de personas que están en algún estado de discapacidad en el país, por accidente o por la causa que se hubiese originado. Pues el INEGI hace cada 10 años el censo, como sabemos, pero el censo no se llega a hacer bien y está disfrazada los números. Al gobierno no le conviene hacerle ver a la gente que habemos en México, somos 130 millones, habemos 26 millones de personas con discapacidad. Es inmensa la cifra. 133 millones de mexicanos versus 25 millones de personas con discapacidad. Si de esos 25 millones de personas con discapacidad, no sé qué número o qué porcentaje corresponda a una silla de ruedas, pero el número me parece tan alto que evidentemente no debería de haber un solo establecimiento de cualquier índole, educativa, de hospedaje hotelero, de entretenimiento, cines, restaurantes, absolutamente hospitales, servicios, ningún establecimiento que no tuviese una rampa para silla de ruedas. Y basta salir y caminar para encontrar autoservicios de tiendas de conveniencia en la esquina y detectar que los que tienen construidos poco más de 10 o 15 años, ninguno la tiene y no se ha hecho un trabajo retroactivo a pesar de una cifra alarmante. O sea, me estás diciendo 25, 26 millones de personas con discapacidad en nuestro país. Sí, de todas las discapacidades, visual, auditiva, mental, Sí, intelectual por eso te preguntaba, ¿alguno de esos 26 corresponden a un estado semejante al tuyo? Y esta sí es algo que puedes atender. Si es algo que puedes atender, o la obligación de las cartas brailes en todos los lugares de servicio, restaurantes, es algo que puedes atender y que la manera más sencilla de atenderlo es legislándolo, que sea una norma, y inspeccionando, que es cumplimiento a la norma. Así de sencillo, ni siquiera, y es un trabajo colectivo, porque al final del día la descarga no es en el gobierno,
Es en aquellos que abren esa tienda a conveniencia, aquel que abre el restaurante, aquel que abre el colegio. Es simplemente adecuarte a las normas, que además son normas internacionales. Sí, sí, En sí. todas partes se cumplen. ¿Por qué no se cumplirían aquí? Aquí en Latinoamérica no se cumplen. En Brasil y Argentina todavía están más eh, interesados en el tema. Allá el transporte público es de primer nivel. ¿Qué decir Estados Unidos? España es el número uno en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad, pero a México le falta mucho, le falta mucho. Aquí hay escuelas recién hechas, recién construidas, que no tienen el baño para que la silla pueda caber, o que no tienen elevador, o que no tienen rampas. Yo cuando me tocó estudiar, cuando entré al ITESO, no había ninguna rampa. No había ninguna rampa. Cuando salí del ITESO ya había rampas por todos lados. También Son acciones retroactivas, que es lo que hablaba yo. Habrá cosas que en su momento no se atendieron por lo que tú gustes, principalmente porque no estaba legislado y no era parte de la norma. Pero se puede hacer un trabajo retroactivo para que todo lo que estaba de antes, lo nuevo hay una obligación, pero en lo de antes, en un sentido humano y social, se haga ese trabajo retroactivo. Y como acabas de señalar ahorita, el ITESO, cuando entré no había ni una, cuando salí ya había varias, hoy hay muchas. sí, sí, sí. Otra vas al ITESO y parece un palacio para personas de silla de ruedas. Y muchos lugares también. Pero me refiero de los lugares que son como con más cultura. Lamentablemente aquí en Guadalajara y en México, pues somos, la gente en general tenemos muy poca cultura o educación en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad. Y no la tenemos porque no tenemos a alguien de nuestra familia que lo necesite. Hasta que somos parte del problema, nos importa el problema. Y así somos egoístas, pues. No nomás en el tema de inclusión de personas con discapacidad, en cualquier otro tema. Platícanos, León, de esto que estás haciendo hoy, de esto de llevar el mensaje. Me comentabas hace un rato, y lo podemos decir abiertamente, que has estado en algunas empresas. Me mencionaste Bayer, me mencionaste Jabil, me mencionaste Nestlé, Nestlé, Vitro, ajá. Vitro, empresas grandes. Es, son foros de no sé cuántos empleados, cuántos trabajadores, que tú vas ahí y te paras a contar tu testimonio de vida y a tratar de despertar en ellos conciencia. Sí, la conciencia de que cuiden su vida, de que prevengan cualquier accidente, de que cuando conduzcan, pues conduzcamos sobrios, sin celular, con el cinturón puesto, sin infringir ninguna regla vial. Y hacerles saber a los chavos y a la gente, pues que todos podemos tener un accidente, todos, todos. Nos creemos que nunca nos va a pasar nada hasta que nos pasa. Pero además, no solo les hablas de temas preventivos en relación a los posibles accidentes, haciéndoles conciencias, generar conciencia, donde dices, la manera más sencilla de evitar accidentes es estar consciente que te puede pasar. Te pasa porque crees que no te puede pasar. Me impactó esa frase cuando la dijiste, pero hay algo que me gusta mucho, lo estás llevando con un mensaje, porque tu conferencia, tu plática se llama Soñar despierto, porque no solo es prever los accidentes y cuida tu vida, sino también es de la mano, disfruta tu vida. Sí, sí, Disfruta tu vida en las condiciones en las que estás. ¿Nos puedes platicar un poquito? sí, claro. Una de las cosas más importantes que tenemos como personas, como seres humanos, desde que nacemos, es el compromiso con la vida. El compromiso de hacer las cosas bien, el compromiso de trascender, el compromiso de ser felices, el compromiso de disfrutar lo que somos y lo que tenemos, y darle valor a lo que somos y lo que tenemos, darle más valor a lo que tenemos que a lo que no tenemos. Las personas que son infelices o, no sé, son porque le dan más valor a lo que no tienen que lo que tienen. Las personas que de una manera buscamos ser felices,
somos agradecidas con lo que tenemos, hacemos cosas con lo que tenemos y le damos más valor a lo que tenemos. Claro que a veces me pongo triste como cualquier persona normal, pero solo es un ratito. Eh, el objetivo de soñar despierto es precisamente eso, soñar despierto. No esperar que lleguen las cosas solas sin hacer nada. Soñar despierto es hacer las cosas despierto, ser una persona proactiva, eh, con ganas y con la intención de conseguir tus sueños y tus objetivos. Cuando tenemos en cuenta y le damos valor a todo lo que tenemos, es más fácil llegar a lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Es eliminar, de alguna manera, es eliminar la frustración de nuestras vidas, ¿no? A veces Sí, anhelar lo que no tenemos, tenemos algún logro, pero ya estamos pensando en otra cosa y eso nos provoca frustración. Yo siempre he pensado que es bueno soñar, es bueno anhelar, luchar, o sea, esforzarse por las cosas, porque también el trayecto se disfruta, pero como señalas tú, agradeciendo en la posición en la que estamos. Y la manera es a veces voltear hacia abajo, no solo hacia arriba, ¿no? Siempre vemos lo que tienen otras personas que nosotros quisiéramos y eso provoca frustración y nos priva de un estado de felicidad. Y si volteáramos hacia otro lado y viéramos cuánto tenemos que otras personas no tienen, a lo mejor nos llevaría a un estado de gratitud y de gozo. Es lo que estás diciendo. sí, así es. Eh, Como no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, de todo lo que tenemos no nos damos cuenta, y por algo que nos haga falta, hacemos una terrible cuento, un terrible pancho, una desgracia total, por una tontería. Dividiendo en tres sentidos al tejido social. La sociedad en general, que somos todos. ¿Qué mensaje darías desde tu posición para una mejora sustancial en todo en todos esos 25 millones de discapacidades de diferente índole que tenemos en nuestro país, a la sociedad en general, al gobierno en segundo lugar y a la academia, que es donde se forman las nuevas generaciones, en donde se puede ir haciendo desde abajo un cambio cultural para que cuando estas nuevas generaciones vayan creciendo tengan una educación distinta a la que yo tuve, una visión distinta a la que me formaron, porque viene desde abajo, desde la academia, en su rol. El gobierno, como ente regulatorio y vigilante, regulatorio me refiero que legisla, que normativiza, pero también es vigilante de que se cumpla, y la sociedad en general en su conjunto. Ahí entramos todos en el mismo saco. A favor, para toda la gente que nos ve, a favor de las personas, de esos 25, 26 millones de mexicanos que están en una situación como la tuya. Y Luis, no tengo la más mínima idea. Eh, lo que hemos hecho, poquito o mucho, no ha dado resultado en lo más mínimo. Y la verdad que no es ya cosa mía arreglar el tema de la inclusión de personas con discapacidad. Cuando yo fui diseñador de diseño universal, estaban todos peleados, los ciegos contra los sordos contra los de silla de ruedas, contra los discapacidad intelectual, y nunca se pusieron de acuerdo, y por eso salí de ese trabajo de incluir a personas con discapacidad, y mejor me puse en mi trabajo de prevenir que haya más personas con discapacidad por causas del alcohol o un accidente de tráfico o un accidente laboral. ¿Ok? Eh, lo que yo puedo hacer, y lo estoy haciendo, es ir a las escuelas, ir a las empresas, hablar, despertar a la gente, hacerles saber que todos podemos tener un accidente y así evitarlo. Contarles que el accidente no es nomás estar en silla de ruedas, es todo lo que significa vivir en silla de ruedas, Y el entorno, la y el familia. entorno y todo. Son muchos temas. Por ejemplo, en el tema eh,
sexual, pues si no sientes de aquí para abajo, no sientes un orgasmo. Y son cosas que hagas de vivir y sentir que mucha gente no tiene idea o no sabe. O piensa que nomás es dejar de caminar, ¿no? ¿No? Hay cosas más complejas. Por lo mismo, otra consecuencia es que yo no voy a tener hijitos. Las personas que tienen una lesión como la mía, muy pocas tienen hijos. Todos tienen su lesión y el cuerpo actúa diferente. Conozco amigos que sí han embarazado a sus esposas, otros que han tenido que tener alguna inseminación artificial para poder lograr este, pues, la fecundación con su esposa o el embarazo, y otras que realmente pues no se puede. Guau, pues qué duro lo que nos dices, porque la manera en que respondiste la pregunta me dices fue muy autocrítica, porque señalas, yo sé lo que estoy haciendo, sé el esfuerzo y a qué me quiero canalizar, porque intenté de otras formas y nuestra misma comunidad nos ha costado trabajo ponernos de acuerdo. No quiero justificarlo, pero creo que la resiliencia es una virtud. Donde estás tú es resultado de un esfuerzo, de una decisión, de una tenacidad, pero a veces en facultades y en condiciones completamente normales y regulares nos cuesta trabajo ser resilientes. No me atrevo a hacer el juicio de una persona que perdió la vista o que perdió alguna situación y lo coloca en una posición de discapacidad o de desventaja ante los demás, pues que le cueste trabajo el hacer lo que tú has logrado, que es admirable. Reitero, si nosotros completos, enteros en nuestras facultades, en el estándar normal, a veces nos cuesta trabajo ser resilientes, nos cuesta trabajo enfrentar las cosas y salir adelante y mantener la moral y las fuerzas y echados para adelante, continúas en una situación así. Pero bueno, creo que como sociedad sí hay mucho que podemos hacer. Mucho. Este ejercicio sencillamente de compartir y que mucha gente lo pueda escuchar es algo de lo que podemos hacer y lograr sensibilidad. Creo que como padres podemos hacer mucho en la parte de la formación con los hijos. La academia creo que es la clave porque es un tema cultural. Y si desde niños vienen con eso, creo que el civismo, el incluir esa formación como una norma, algo legislado en los diferentes sistemas educativos, público o privado, que se tenga que tratar la inclusión como una materia en la que los niños deban de entender, generar conciencia y deban de aprender y aprobarla, de tal suerte que culturalmente vaya cambiando. Es interesante, a mí nunca se me hubiera ocurrido esto que estoy yo ahorita yo diciendo si no me siento y platico contigo y veo todas estas lagunas que hay, todos estos espacios y áreas de oportunidad, pero que solo se dan mediante el diálogo, ¿no? Sí, una de las cosas que hago con los chavos es lo que tú platicabas. Si es difícil lograr hacer nuestros sueños completos, imagínense estando con una discapacidad. Es el doble o el triple o el mil de difícil por una tontería de manejar después de tomar o usar el celular cuando estás manejando o no traer el cinturón de seguridad. Sabemos que está prohibido, sabemos que es peligroso, sabemos que no lo debemos hacer y aún así lo hacemos. Pues yo por esa situación perdí mi movilidad, por eso estoy en silla de ruedas, por eso no siento muchas cosas cuando estoy con mi novia, por eso me compliqué la vida, no nomás a mí, sino a mi familia, me la llevé de corbata. Mis papás pues se angustiaron terrible y siguen angustiados. Ellos se van a morir un día con la angustia de qué va a pasar con mi hijo. ¿Mm? Eh, y es una bola de nieve que se va haciendo grande, 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 y que se puede evitar. Y yo los invito, chavos, a que eviten tener un accidente, a que no tomen después de los 18 o 21 años, a que si van a tomar nomás una copa por hora,
Si van a tomar, obvio no manejen, que cuiden su vida, que aprovechen su vida, que aprovechen su juventud, su etapa de prepa, de universidad. El tiempo pasa rapidísimo. No puedo creer que amigos míos como Luis, empresarios exitosos, tengan ya arriba de 50 años. Yo tengo 50 años y no lo creo. Se me pasó la vida en un segundo, Luis. Así que, chavos, a aprovechar lo que tenemos, a cuidar lo que tenemos y a hacer lo que podamos con lo que tenemos. Y agradecerlo. Sí, claro. Agradecerlo como parte de gozar la vida. León, creo que acabas de cerrar con el objetivo de este podcast, este último mensaje, que creo en lo personal a mí no solo me movió y me hizo ver las cosas, ahorita que tocaste el tema de tus papás, me conmovió y creo que es lo que intentábamos, poder transmitir en este cierre ese mensaje que despierte conciencias, que de verdad hay muchas cosas que se pueden evitar por el bien de uno, por el bien de quienes nos rodean, por el bien de quienes van a ser nuestros hijos, si somos conscientes y nos cuidamos para poder tener ese privilegio. Hablo de los jóvenes, la situación que nos compartías ahorita, León. Muy agradecido contigo por este espacio, por este tiempo, por permitirnos publicar este testimonio, esto que nos compartes y que pueda llegar a muchísimos jóvenes, a muchísimas personas en todos los sentidos y que se logre un cambio para los jóvenes en materia de prevención y para toda la sociedad en general en materia de inclusión, que eso es importante. Ahorita mencionaste algo y perdón cómo lo voy a manejar. España es el número 1 en inclusión a nivel del mundo y no necesariamente es ni la primera, ni la segunda, ni de la 10ª potencia económica. A veces estamos muy interesados en el PIB, en el crecimiento económico, en otro tipo de fortalezas y algo que sí depende de nosotros como sociedad, sin importar qué lugar tengamos en el ranking de las economías. Hoy España dice es primer lugar en inclusión, en manejo de inclusión en el mundo y es una economía número 15. Mucho tenemos que aprender, toda la ciudadanía, el ser humano, la sociedad en general. Te agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas abierto tu corazón, que nos hayas contado este testimonio. Tengo certeza, confianza que a muchos les va a llegar, muchos que lo oigan se les va a despertar algo. Te agradezco mucho. No, hombre, Luis, muchas gracias a ti por la invitación. Y chavos, la fiesta dura toda la vida, no se la acaben en un día. Hay tiempo para todos. Aprovechen su vida y hagan algo importante con ella. Un saludo fuerte para todos. Gracias por la invitación, mi Luis. Gracias, León. Nos vamos a despedir como siempre. Al toro por los cuernos. Un gusto estar con ustedes.